Nakama, hoy tenemos que hablar de la tripulación de Joy Boy, aquel personaje que vivió en el siglo vacío. La tripulación de Joy Boy es revelada finalmente y hará que te sorprendas mucho. Te sorprenderás porque hay teóricamente personajes que ya conoces, pero que no los habías puesto en el mismo barco que Joy Boy. Es súper interesante esta teoría porque se certificaría una de las tripulaciones de la historia de One Piece y la más poderosa seguramente. Y es que el conocimiento de esta tripulación nos llevaría a entender mucho más lo que pasó en el siglo vacío. Entonces, es menester hablar de la tripulación de Joy Boy, la tripulación más relevante en la historia del mundo de One Piece. Y la primera tripulación. Comencemos de manera súbita con el capitán. Evidentemente estamos hablando de Joy Boy, el carpintero, y que ciertamente puede representar a el BAF siendo gigante. Joy Boy podría ser un gigante que proviene del BAF o bueno, de alguna otra isla. Lo cierto es que tiene conocimientos aventajados en carpintería. Yo creo que es carpintero o tiene conocimientos poderosos en ello porque claramente fue aquel que creó el barco de la promesa en la isla Gyojin. Estoy hablando del barco de la promesa, el arca Noah. Pero tenemos que entender que Joy Boy no es idéntico a Monkey D. Luffy. Joy Boy vivió en el siglo vacío. Eso implica que vivió y creció en el ambiente tecnológico más aventajado del mundo de One Piece, mientras que Luffy es el idiota ignorante que busca la información y el One Piece. Joy Boy es el tipo que debió ser algo inteligente y tenía toda la información y fue el que la escondió en esa última isla que Roger llamó Laftel. Y es que esa es la base que yo tengo para certificar que la isla de Laftel podría llegar a ser un holograma que sigue las reglas que hemos visto en Egghead, con eso de los hologramas que no son susceptibles a poder interactuar con ellos. Pero bueno, eso es tema de otro video. Y ahora vamos al vicecapitán, que yo creo que es Ryuma. De manera súbita tengo que decirte que yo creo que hay un paralelismo claro y evidente entre la tripulación de Luffy y la de Joy Boy del siglo vacío. Es por eso que yo tengo que poner a Ryuma, que teóricamente es el espadachín más aventajado de toda la historia, aquí. Hay mucha gente que cree que Ryuma no es del siglo vacío. La gente piensa que Ryuma vivió hace 400 años. Sin embargo, para mí no fue así. Esta información la sacan de alguna manera de Bibrecards o One Piece Magazines, que yo creo que no tienen el carácter de ser canon. No tiene sentido que Ryuma esté en la época donde no pasaron muchas cosas. Estoy hablando de que hace 400 años solamente tenemos pocas cosas que pasaron. Por ejemplo, lo de Noland, Calgara y todo esto. Sin embargo, yo pienso que Ryuma debe estar en conflicto y en la Gran Guerra, el conflicto más poderoso de la historia de One Piece. Seguramente así se hizo famoso alrededor del mundo. El mismo Onimaru nos dice que Ryuma fue aquel samurái legendario que expulsó a los extranjeros que querían saquear la ciudad de oro, que en ese entonces era Guano. Entonces es claro para mí que Ryuma debió estar en el siglo vacío. Debió estar en el siglo vacío porque es ahí donde estaba el apogeo de Guano. Guano, ciudad de oro. Esa ciudad de oro que ahora ya está bajo el agua. Seguramente Ryuma se quedó en Guano y murió defendiendo a su país de manera heroica. Y es así como su leyenda creció y su espada se convirtió en el tesoro nacional de Guano. Para mí tiene mucho sentido que Ryuma haya estado en la tripulación de Roger o lo conociera de alguna manera. Y ahora vamos con el músico de Joy Boy, que a mi forma de ver se debería llamar Binks. Aquí tengo un poco de dudas con el nombre, si Binks sería realmente el músico o sería simplemente el músico de Joy Boy que está representando en su canción la historia de otra persona. Pero por el momento vamos a llamarlo Binks a este tipo. Me parece muy claro que Joy Boy tenía un músico que es súper aventajado. La música es importante dentro del mundo de One Piece. Luffy desde el inicio está diciendo que necesita a un músico en su tripulación. Y si Luffy lo dice, te aseguro que Joy Boy también lo decía. Para mí este era el trío monstruoso de aquel entonces. A Oda le encantan los paralelismos en la historia. El trío monstruoso de Roger era Rayleigh y Scooper Gavan. El de Luffy es Zoro y Sanji. Los tríos monstruosos nunca tienen la misma profesión. Al menos el tercero cambia, porque es Scooper Gavan navegante, Sanji cocinero y Binks
sería el músico. Binks, aparte de ser el prodigio por cuanto hace a la música, seguramente es de las personas más informadas en el mundo de One Piece. Y es que el Sake de Binks es una canción que teorizo que toca muchas cosas del mundo de One Piece, principalmente el siglo vacío y la promesa. Ciertamente toca muchas cosas a manera de predicción, una predicción que seguramente será muy certera e incluso podríamos decir que puede tender a ser una visión del futuro que ya pasará, más o menos algo similar a lo que es el destino. Y ahora vamos con el padre de Toki. Y es que al padre de Toki yo lo veo dentro de la tripulación de Joy Boy. Creo que Toki a su vez también está definitivamente relacionada a la tripulación de Joy Boy. Sin embargo, ella nació hace más de 800 años. Eso quiere decir que nació después del siglo vacío, después de que concluye la Gran Guerra, o al final de la Gran Guerra, mejor dicho. Pero ella viaja rumbo a Wano, teniendo una misión específica. Es obvio que a pesar de ser una de las grandes familias de Wano, ella no nació ahí. Entonces es una buena conjetura pensar que su padre o alguien de su familia estuvo en Wano. Salió de ahí y dio luz a Toki fuera de Wano. Pienso quizá que el padre de Toki fue el encargado de llevar la campana a Shandora. Todo esto evidentemente después de la caída de Shandora, con la intención de reconstruir y formar el ejército que le corresponderá para poder de alguna manera defender el Poneglyph que estaba en la base de la campana. También existe la posibilidad que hubo varios frentes de batalla en la Gran Guerra, mientras que Joy Boy seguramente murió en el Nuevo Mundo. Quizá parte de la tripulación de Joy Boy peleó en el Paradise. Yo tengo una teoría muy interesante al respecto por si estás interesado. Los dos frentes. Y ahora vamos con uno que está certificado que formó parte de la tripulación. Estamos hablando de Zunisha. Zunisha es condenado a vagar por la tierra hace 800 años. Eso quiere decir que fue condenado hacia el final de la Gran Guerra, pero fue condenado a vagar en el Nuevo Mundo. Está claro y es evidente que era Nakama de Joy Boy. Sin embargo, la temporalidad está muy rara. Está muy rara porque Zunisha nace hace más o menos 1000 años. Y por esa cantidad de años se ve su primer avistamiento ya con los Minks, que se aíslan del mundo exterior. Es por eso que yo tengo que pensar que Joy Boy es un gigante, porque hay una temporalidad muy grande y vasta. Lo cierto es que nos tienen que explicar mucho sobre Zunisha. En primera instancia, ¿quién de alguna manera dio la sentencia de vagar? Y porque solamente Momonosuke es aquel que puede darle órdenes. Es por eso que yo creo que el Amatsuki estuvo presente e inmiscuido en todo esto. Otra de las posibilidades de la tripulación que existió para formar la tripulación de Roger es que el gigante de hierro haya aparecido ahí. Y es que el gigante de hierro es creado en el siglo vacío. Para ser exactos, hace 900 años, lo que coincide con el inicio del siglo vacío. Hace 200 años fue aquel que atacó a la ciudad sagrada Marijo, para después quedarse sin energía. Todavía es una incógnita cómo es que el gigante logró obtener energía para poder ir a Marijo después de 600 años. Hace 200 años no hay eventos significativos dentro del mundo de One Piece. Los que se nombran no tienen que ver directamente con Joy Boy. Fue hasta que Luffy usó el Gear 5 que pudo recobrar el sentido y la energía suficiente para levantarse. Pero creo que es válido pensar que estuvo como parte de la tripulación de Joy Boy, y más si yo preveo que Joy Boy es gigante y tenía una tecnología poderosa. Y es que no se puede negar que Imu-sama en Marijo tiene ciertamente un sombrero gigante que está en un mausoleo gigante, y mucha gente prevé que es ahí donde está el cuerpo de Joy Boy, el Joy Boy del siglo vacío, evidentemente. Hay otros personajes que pudieron estar inmiscuidos en la tripulación de Joy Boy. Sin embargo, creo que estos son los más importantes y los que se tratará la historia. También debe haber otros personajes relevantes, como puede ser Vanderdecken, el primero, aquel que retó a Dios, se volvió loco y mató a su tripulación. Evidentemente yo no lo veo como Nakama de Joy Boy, quizá como un rival, como un antagonista o algo similar. Lo cierto es que también hay muchas pistas sobre que Plutón, el barco, pudo haber sido el barco de Joy Boy. Justamente yo tengo una teoría al respecto, una teoría donde digo que Joy Boy participó en la creación de este barco en Water 7. Se queda con el barco, evidentemente con una misión especialísima. Pasa a la isla Gyojin, crea el Noah con sus facultades de carpintero, crea una promesa con los Gyojin y se va al Nuevo Mundo. Es ahí donde pierde y tiene que mandar un Poneglyph a manera de disculpa. Y es por eso que tiene que dejar a Plutón
Plutón su barco personalísimo en Guano para que sea resguardado. Creo que las conjeturas que sacamos en este video sobre la tripulación más aventajada del siglo vacío y del mundo en general es muy válida. Espero que te haya gustado el video, Nakama. Dime, ¿tú qué piensas? ¿Es cierto que esta es la tripulación de Joy Boy? ¿O tienes algún personaje en mente que podría haber actuado como tripulante de Joy Boy? El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete.